Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 16 de noviembre de 2024. Son las 8:22, 7:22 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué te parece que la izquierda mediática cargue contra X, antiguo Twitter? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Hoy se cumplen 18 días de la tragedia de Valencia. Más de 2 semanas después de la gota fría se han contabilizado 224 personas fallecidas y 14 siguen todavía desaparecidas. 2 de los hallazgos de esta semana han sido los cadáveres de Rubén e Izan, los niños de 3 y 5 años que desaparecieron en Torrente, arrastrados por la riada el día de la Dana, cuando estaban con su padre. Uno de los puntos donde se teme que hayan podido llegar los cuerpos que quedan de los desaparecidos es en el mar, que hayan sido arrastrados hasta la desembocadura de los ríos. El área de búsqueda de las víctimas se circunscribe a unos 200 kilómetros de longitud por unos 60 de anchura, como decimos, entre la desembocadura del río Turia y las inmediaciones de Alicante. En las 2 últimas semanas se han movilizado cerca de 200 personas de las tripulaciones que integran los medios marítimos y también aéreos que están actuando en la zona. Además, hay unos 8.000 militares desplegados en la comunidad para paliar los efectos de la Dana. Todas estas labores, Manuel, se producen al tiempo que ayer dio explicaciones el presidente valenciano Carlos Mazón y que posteriormente a lo largo de este informativo vamos a ir analizando. Pero Mazón no dimitió, tampoco cesó a nadie finalmente, se limitó a pedir disculpas, a reconocer errores, aunque sobre todo de otras personas y de otras administraciones, y señalar que si no es capaz, esto dijo, de llevar a cabo la reconstrucción tras la Dana, no se presentará a la reelección. Todo esto, como decimos, lo iremos viendo a lo largo de este informativo. A la gota fría del pasado 29 de octubre se ha añadido una nueva Dana esta semana, aunque eso sí, no de tanta intensidad. Ha afectado a varios puntos de nuestro país. El mal tiempo de esta semana ha obligado el pasado miércoles a elevar, por ejemplo, en Valencia, volvió el nivel rojo de alerta. Se prohibió también la circulación de vehículos privados en una veintena de municipios. La peor parte se la ha llevado en esta ocasión, no ha sido Valencia, ha sido Andalucía, concretamente Málaga y Cádiz. Allí las lluvias torrenciales han provocado inundaciones, también han provocado cierres de centros sanitarios, la suspensión de las clases, de trenes, y ha habido varios miles de evacuados. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos hasta Andalucía para saber si todos los desalojados han podido ya regresar a sus casas y ver cómo está en estos momentos la situación allí. Macarena Domínguez, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Sí, todos los desalojados han podido volver a sus casas, tanto en la provincia de Málaga como en la de Cádiz. Ya durante el día de ayer se desactivó el plan de emergencias en Andalucía, dando paso así a la fase de recuperación. Lo anunciaba el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz. Intentar devolver la normalidad lo antes posible a cada una de las poblaciones afectadas y calles, lógicamente empezando a trabajar en la valoración de los daños, lógicamente empezando a preparar ayudas y a trabajar conjuntamente con otras administraciones. Andalucía se despide, por tanto, de una Dana que ha dejado a su paso más de 1.300 incidencias por inundaciones, rescates y balsas de agua en carreteras. Las lluvias torrenciales también motivaron el cierre de colegios, institutos, guarderías y demás centros educativos en todos los municipios en alerta naranja o roja, dejando a 1,3 millones de niños en casa. Sin embargo, las lluvias torrenciales también sorprendieron en municipios menos preparados, en alerta amarilla. Es el caso, por ejemplo, de Jimena de la Frontera, en Cádiz, donde cayeron 25 litros por metro cuadrado en menos de media hora. Estas lluvias dejaron a algunos niños aislados en el colegio y obligó también al desalojo de algunos vecinos que ya han podido volver a su domicilio. Gracias, Macarena. La semana pasada Pedro Sánchez anunció un primer paquete de ayudas a los damnificados por la Dana que ascendía, cabe recordar, a 10.600 millones de euros. Sin embargo, con el paso de las horas nos fuimos dando cuenta que el Ejecutivo va a aportar bastante poco, porque de esos 10.600 millones, 5.000 son créditos, por lo
lo que empresas y particulares tendrán que devolverlos. 600 millones son moratorias y aplazamientos de pagos de impuestos, así que de nuevo la gente tendrá que pagarlos. Y 1.300 y 3.500 millones saldrán del consorcio de compensación de seguros, que se nutre de lo que aportan las compañías aseguradoras. En definitiva, de los 10.600 millones, el Gobierno solo va a aportar 1.500. Y luego ya este lunes, esta semana, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo paquete de ayudas, en este caso por valor de 3.500 millones, donde se extienden ayudas a la infancia, a los propietarios de viviendas en alquiler o también ayudas a los agricultores. Igual que el primer paquete tenía letra pequeña, vamos a conocer también la letra pequeña de este nuevo paquete de ayudas que anunció Pedro Sánchez de esta semana. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. En concreto son 3.765 millones de euros distribuidos entre 110 medidas que ha anunciado Pedro Sánchez esta semana en ayudas para todos los afectados por la gota fría en distintas materias. Las ayudas las podrán pedir todos los afectados desde ya a través de oficinas de correos y de la agencia tributaria que el Estado ha puesto a disposición de los afectados para facilitar la concesión de las mismas. En materia de vivienda, el Ejecutivo ha ampliado el plazo para la congelación de hipotecas hasta un año. Se ha puesto también a disposición de las personas que hayan perdido su casa 150 viviendas del Estado, y además el Gobierno ha aprobado también un importe de 25 millones de euros para comprar viviendas y ampliar el parque para los damnificados, y además también ha dado luz verde a la prohibición de realizar cortes de energía eléctrica y de gas a los hogares afectados. En cuanto a empresas y trabajadores, los ERTE por fuerza mayor han sido ampliados a empresas que, aunque no estén en la zona afectada, hayan visto lastrada su actividad por la gota fría. Hasta el momento se han solicitado ERTEs para más de 400 empresas y cerca de 10.000 trabajadores. Además, también se han reactivado los planes Me Cuida para adaptar y reducir jornadas y la prohibición de despido para las empresas que perciban ayudas directas. Otro de los puntos en los que se ha centrado este nuevo paquete de ayudas es la agricultura. El Gobierno ha alabado su trabajo en las labores de limpieza y búsqueda y ha anunciado la creación de una línea de ayudas directas de 200 millones para explotaciones agrarias que hayan sufrido daños y que les impidan realizar la siguiente campaña con normalidad. Además, se ha aprobado también una línea adicional de créditos ICO de 60 millones de euros para agricultores y ganaderos, así como un programa para reparar infraestructuras agrarias de 175 millones de euros. Unas ayudas que han usado para tapar la prolongación en la edad de jubilación del DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, que tenía su jubilación prevista para el próximo mes de diciembre, pero este nuevo Real Decreto ha permitido a Marlaska perpetuar en el cargo al máximo responsable operativo de la Policía Nacional y persona de su confianza, que podrá permanecer en el cargo hasta que sea cesado, algo que no ocurrirá previsiblemente bajo el mando de Marlaska, ya que fue él mismo quien lo situó en dicho cargo. Por cierto, todavía los valencianos siguen esperando a conocer el cómo y el cuándo van a recibir esas ayudas. Gracias, Ignacio. Quien sí va a ayudar y sí que ha concretado las ayudas es Mercadona. La empresa ha realizado una donación de 40 millones de euros para ayudar a todos sus trabajadores afectados por la gota fría. En el caso, por ejemplo, del domicilio habitual, el importe será de 50.000 euros si la casa ha resultado total o parcialmente destruida. Va a ser de 25.000 euros para la pérdida total o parcial del mobiliario, y Mercadona dará 5.000 euros para pequeños enseres. Concretamente, los trabajadores van a percibir 15.000 euros de ayuda por su coche habitual, 5.000 si tenían una moto o cualquier tipo, y 500 euros por patinetes y bicicletas. Además, como decimos, Manuel, hay fecha en contra del Gobierno. Mercadona ha asegurado que todos los empleados afectados van a recibir sus ayudas el 21 de noviembre. Bueno, pues aquí tenemos el paquete de ayudas del Gobierno. Para empezar, el Gobierno de Pedro Sánchez no ayudó a los valencianos cuando tenía que hacerlo. Dejó abandonados a todos los afectados por la gota fría de Valencia. A todos, sin compasión. No mandó al ejército, no mandó a la policía, no mandó a la Guardia Civil, no mandó a los bomberos, no mandó a Protección Civil. Los dejó abandonados durante 5 días. ¿Por qué? Para cobrarse una pieza política. Carlos Mazón, la Generalidad Valenciana a cargo del Partido Popular. Ni más ni menos. Es un cuento, es una mentira, es un engaño, es una vergüenza todo el relato que ha construido el Gobierno en torno a esta crisis, diciendo que no, que esto era responsabilidad de la Generalidad. Se negaron a activar la emergencia nacional, se negaron a activar el nivel 3. No lo hicieron porque no quisieron. Prefirieron que se comiese el marrón la Generalidad Valenciana, y Mazón ha cometido gravísimos errores y ha demostrado una enorme incompetencia. Eso es evidente. También podía haber reclamado al Gobierno la activación de la emergencia nacional, pero no lo hizo. Se fió de la palabra de Pedro Sánchez, y ya solo eso
merece su dimisión. Fulminante. Al igual que la dimisión de todos los responsables del Gobierno central, empezando por la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. España, el Gobierno de España, el Estado español, que nos cuesta un hígado y parte de un riñón, nos dejó abandonados. Abandonó a cientos de miles de valencianos en el peor momento de sus vidas. Sois escoria. Pero ahora llega la ayuda. ¡Ay, la ayuda! Miles de millones en ayudas. Cuentos. Pantomimas. De esos 10.600 millones anunciados inicialmente, en realidad el Gobierno tan solo pone encima de la mesa 1.500 millones. ¿Sabéis cuánto ha costado la compra del 10% de Telefónica? 2.300 millones de euros. El Gobierno se ha gastado mucho más dinero en comprar un paquete importante accionarial de Telefónica para controlar la publicidad y tener más poder e influencia y colocar desde luego amiguetes, que en ayudar a los españoles, a los valencianos, en la peor catástrofe natural que ha sufrido este país en décadas. Pero para eso está el sector privado. ¿Quién se arremangó a limpiar el fango? La gente, los voluntarios, los vecinos, llegados de todas partes de España. ¿Y quién se ha rascado el bolsillo para ayudar a las víctimas? Los empresarios. Amancio Ortega, dueño de Inditex, 100 millones de euros. Juan Roch, dueño de Mercadona, 40 millones de euros tan solo para sus trabajadores y otros 25 millones para pymes y autónomos afectados por la Dana. 40 millones de euros para sus trabajadores. Esta es la realidad. Fíjense en el paquete de ayudas que ha aprobado Mercadona, 50.000 euros por la pérdida de sus casas, 25.000 para reponer mobiliario, 5.000 para pequeños enseres que hayan resultado dañados, 15.000 por la pérdida del coche, 5.000 por la pérdida de la moto, 500 euros para los que se hayan quedado sin patinete o bicicleta. Un trabajador de Mercadona que lo haya perdido todo va a recibir una donación de hasta 100.000 euros. Totalmente compatible con el hecho de que luego pida ayudas. Y lo van a cobrar el 21 de noviembre. Van a ser los primeros afectados por la Dana en cobrar una indemnización. Y luego tenemos al Gobierno de España persiguiendo a los empresarios, insultando a los empresarios, atacando a los empresarios. Zurdos, os podéis ir a pastar. Y Manuel, el paquete anunciado por el Gobierno esta semana se aprobó el lunes en Consejo de Ministros, es decir, que se adelantó un día la reunión del Consejo de Ministros para que luego Pedro Sánchez, porque suele ser los martes, pudiera viajar a Azerbaiyán a la Cumbre del Clima. Sánchez fue a la Cumbre del Clima, a Bakú, no solamente desplegó un helicóptero y 2 aviones para asistir, sino que pronunció un discurso plagado de mentiras e inexactitudes sobre el cambio climático, el desastre de Valencia y sobre la economía española. Más de 220 personas han perdido su vida en mi país y ellas son la razón por la que estoy aquí, para amplificar el mensaje del impacto que tiene el cambio climático y de que el cambio climático mata personas. Pero también estoy aquí para evitarlo. Sánchez asegura que el cambio climático mata. La realidad es que no hay ningún estudio ni dato oficial que sostenga esta afirmación que acabamos de escuchar. Durante el discurso también mencionó que el desastre producido en Valencia, dijo por ejemplo que era el más desastroso de la historia de España, algo que no es cierto porque desgraciadamente cabe recordar esas riadas del Vallés en el año 1962 que afectaron principalmente a los municipios de Rubí, Sabadell y Terrassa, dejaron más de 600 fallecidos según cifras oficiales. Esta semana ha sido muy intensa en cuanto a declaraciones políticas, lo estamos comentando, luego escucharemos también las de Carlos Mazón. Entre todos los políticos que se han pronunciado también se encuentra una de las máximas responsables de la desgracia, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. La ministra, que se ha estado ausentando durante todos estos días por encontrarse estudiando para su examen para ser vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, aseguró este martes desde Bruselas que la culpa de lo ocurrido en Valencia es de las víctimas por no tomarse en serio las alertas. Pero siendo muy serios con respecto a la capacidad de combinar mejor y entender mejor el riesgo en cada momento. Y el riesgo
de grandes inundaciones se resuelve en muy poco tiempo, solamente cuando se toma en serio la señal, la alerta meteorológica, que en este caso era una alerta roja con arreglo a Meteo Alert, un sistema estandarizado a nivel europeo que recomienda que todo el mundo se quede en casa, que se corte la movilidad y se generen las alertas a la población civil. Rivera ha manifestado que las alertas se emitieron, dice, en tiempo adecuado por parte del Gobierno central, que tiene la competencia de estos avisos meteorológicos y de seguir el flujo del agua en tiempo real. Eso sí, no citó expresamente el desborde del Barranco del Pollo, del que la Confederación Hidrográfica del Júcar avisó tarde y por correo electrónico a la Generalidad Valenciana de Carlos Mazón y que depende del Gobierno de España, la Confederación Hidrográfica. También cabe destacar que su ministerio tomó la decisión en el año 2021, el Ministerio de Transición Ecológica, de paralizar las obras de encauzamiento y drenaje en los barrancos del Pollo y Saleta, en la Comunidad Valenciana. Estas obras buscaban evitar el desbordamiento de los cauces en épocas de fuertes lluvias, pero no lo llevaron a cabo. La decisión se basó en una nueva visión del coste-beneficio y en la incompatibilidad de la ley de la Huerta de Valencia aprobada en el año 2018. La suspensión respondía a problemas presupuestarios y ambientales, pero no a la recomendación de técnicos ni a la evaluación de riesgos. Pues aquí está la clave de todo el asunto. Difícilmente se puede evitar un cataclismo como el que ha sufrido Valencia con esta gota fría. Es imposible, de momento no controlamos el clima, ojalá el día de mañana lo lleguemos a controlar, pero hoy por hoy no podemos. Y hay lluvias torrenciales, y hay terremotos, y hay volcanes, y hay huracanes que son incontrolables. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos? En nuestras manos está, por parte de los gobiernos, de los estados, que para eso pagamos impuestos, poner en marcha no solo las medidas de alerta, sino muy especialmente construir la obra pública, las infraestructuras correspondientes para minimizar los daños. Valencia y la cuenca del Mediterráneo sufre gotas frías todos los años. Algunos años más y otros años menos, pero todos los años hay lluvias torrenciales, en mayor o menor medida. Y esto se sabe desde hace décadas. Se sabe perfectamente cuáles son las zonas inundables. Se sabe perfectamente cuál es el riesgo. Y el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, no ha hecho nada. Para empezar, los socialistas frenaron el Plan Hidrológico Nacional cuando Zapatero llegó al gobierno. ¿Por qué? Porque así se lo exigieron sus socios nacionalistas catalanes, los mismos que estaban la semana pasada manifestándose en las calles de Valencia llamando asesino a Mazón. Si Mazón es asesino, vosotros lo sois más. Porque parasteis unas obras básicas para minimizar el riesgo de inundaciones y los efectos que ello provoca. Irresponsable también es Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, porque también paralizó obras que son fundamentales para evitar este tipo de riadas. Como por ejemplo, la conexión del Barranco del Pollo con el desvío del Turia. Lo paralizó esa obra y se hubieran evitado decenas y decenas de muertos. Usted, Teresa Rivera, también es responsable, junto con su jefe y amo, Pedro Sánchez. Sí, seguimos contándoles además la información por orden cronológico, como lo estamos haciendo. Ninguno de los dos, ni Pedro Sánchez ni Teresa Rivera, estuvo el pasado miércoles en la sesión de control al gobierno. Cabe destacar que sería la primera vez que Pedro Sánchez rindiera cuentas en una sesión de control tras la gota fría del 29 de octubre, ya que las únicas apariciones por parte del presidente han sido para anunciar estas medidas, las ayudas que va a tomar el gobierno, esa visita también junto a los Reyes y Mazón en Paiporta, que terminó finalmente, cabe recordar, con la huida de Pedro Sánchez y también la cancelación del resto de visitas a otros municipios. Bueno, antes de las preguntas de la sesión de control a los diferentes grupos parlamentarios el miércoles se produjo la comparecencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para dar cuentas de la gestión que el gobierno estaba llevando respecto a la Dana. Torres reivindicó la gestión de su ejecutivo e insistió en apuntar directamente a Carlos Mazón por tardar en reaccionar. La crónica parlamentaria y todos los detalles los tiene Jesús Úbeda. Muy buenos días, oyentes de La Trinchera. Va la crónica parlamentaria. El presidente Pedro Sánchez... que rondaba por Bakú con los del cambio climático. Empiezo de nuevo. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera... no, tampoco, que estaba en Bruselas. A ver si a la tercera
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por fin compareció a petición propia este miércoles en el Congreso para reclamar que el diluvio que arrasó la Comunidad Valenciana hace 2 semanas no se traduzca en un instrumento partidario, a la vez que pretendía dejar claro que el gobierno del ausente, o sea, el gobierno de Sánchez, está libre de pecado. En ningún caso. La Confederación Hidrográfica activó o desactivó aviso o alerta alguna porque no es competente ni en una cosa ni en la otra. Los avisos los emite la EMET y las alertas son competencia de Protección Civil de la comunidad autónoma. Torres recordó los halagos de Mazón a Sánchez y al Gobierno de España, quien, como reconoció en un principio el presidente valenciano, atendió en todo momento las solicitudes del Gobierno de la Generalitat. El ministro pronunció una frase que, bien pensada, suena terriblemente inquietante. Cuando lo pierdes todo, solo te queda el Estado. Y el Estado, señorías, somos todos. Desde la alcaldesa de una pedanía hasta su majestad el rey. Glup. Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo... No, esperen, que tampoco fue al pleno. En fin. El diputado del PP, Sánchez Pérez, no Castejón, que sepamos no es pariente del marido de Begoña, de nombre César, sociólogo y portavoz del cambio climático del PP en el Congreso, preguntó dónde se encuentran Sánchez y Rivera y denunció que Marlaska no declarara la emergencia nacional. Que los valencianos vamos a llevar el resto de nuestras vidas grabado a fuego en nuestro corazón la triste contestación del presidente del Gobierno cuando le dijo a los valencianos si necesitan más recursos, que los pidan. Grabado en el corazón. Pepa Millán, que estuvo muy bien. Lo que mata es no declarar la situación de emergencia. Lo que mata es quedarse cruzado de brazos viendo la catástrofe sin mover un solo dedo por puro interés político. Lo que mata es no haber construido las obras y haber derrumbado las presas por puro fanatismo climático. Águeda Micó, de Compromís, apuntó algo interesante. El presidente del Gobierno tendría que haber dado un paso endavant al endemà de esta tragedia. Hubiera tenido que dar un paso adelante al día siguiente de esa tragedia, vista la incompetencia del Gobierno de Mazón y del Partido Popular en el País Valenciano. No entendemos por qué el PSOE valenciano busca salvar al soldado Sánchez perpetuando a Mazón. Y no entendemos cuántas evidencias de incompetencia y de mentiras sin temblar tendrán que decir desde el Gobierno valenciano para que el Partido Socialista y el PSPV pidan su dimisión. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, responsabilizó exclusivamente al PP de lo ocurrido y puso el foco en... Todos los youtubers y criptobots, patrios y fachas bajaran al País Valencià como si eso fuera un festival de música. Yone Belarra, con el martillo bravucón y ruidoso, pero al final blandito, del torpo de Mita. El gobierno del señor Mazón, el gobierno del Partido Popular, el gobierno del señor Feijóo, su gobierno, señorías del Partido Popular, no solo ha hecho una gestión irresponsable de esta tragedia, ha hecho una gestión directamente homicida. También tildó de criminales a Mercadona y a Ikea. Pocas horas antes, eso sí, fueron hallados los cadáveres de 2 niños, Rubén e Izan, que desaparecieron en Torrente hace 15 días. Descansen en paz. Y ya finalmente, ayer viernes, Carlos Mazón compareció en las Cortes Valencianas. Había mucha expectación tras las palabras del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que auguraban decisiones importantes del presidente autonómico, pero finalmente se quedó en prácticamente nada. Mazón finalmente no dimitió, tampoco realizó ningún cese. Pidió disculpas tras admitir que los protocolos no funcionaron, al tiempo que reconoció errores, pero sobre todo de otros políticos, de otras personas. Además, anunció el registro de una comisión de investigación sobre la gestión de la gota fría. También ha pedido que se lleve a cabo otra comisión de investigación, en este caso en el Congreso de los Diputados. El Grupo Parlamentario Popular presentará una propuesta para la creación de una comisión de investigación que analice en estas Corts, con luz y taquígrafos, cuántas cuestiones se han planteado ya o puedan plantearse hasta su constitución en torno a la respuesta a la peor tragedia de nuestra historia reciente.
Además, también prometió no presentarse a la reelección si no es capaz de liderar, dijo, la recuperación de Valencia. Pese a que la expectación también estaba en el relato de Mazón sobre los errores cometidos por su gobierno, centró la lista de errores en la gestión de la AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, y también de los errores de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Calificó de apagón informativo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar respecto a la crecida del barranco del Pollo, mientras también remarcó que el organismo estatal sí que informó sobre la situación de la presa de Forata y por ese motivo enviaron la alerta masiva a la población a las 8:11 de ese día, del 29 de octubre. Otro de los aspectos también más comprometidos para el presidente autonómico, Carlos Mazón, es el que se refiere a esas horas previas, a las horas que ocupó en almorzar con una periodista cuando comenzó la catástrofe. El presidente de la Generalidad ayer no dio muchas explicaciones, salvo señalar los problemas del tráfico. Cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias, donde estaba constituido y trabajando el CECOPI. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a La Leliana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día, ni yo retrasé ni por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo. Carlos Mazón, además, en lugar de cesar a nadie de su ejecutivo, lo que ha hecho ha sido aumentarlo. Señaló que va a haber una vicepresidencia para la reconstrucción y también avanzó que dedicará una nueva cartera exclusiva para la gestión de emergencias que refuerce la prevención ante las catástrofes. Eso sí, no ha dado nombres de quién ocupará esos cargos. Esta vicepresidencia nace con la misión de integrar y fortalecer todas las áreas estratégicas de nuestra economía y su afección social, desde la gestión de los fondos europeos hasta el impulso del empleo, desde el apoyo a nuestras pequeñas y medianas empresas hasta la promoción del cooperativismo y la innovación. La vicepresidencia para la recuperación económica y social será la puerta de entrada de nuevos proyectos, de inversiones que generen empleo, de políticas que den respuesta a las familias y a los trabajadores. Esto fue lo que dijo el presidente Carlos Mazón. Desde el Partido Socialista no quedaron satisfechos con esta comparecencia y piden a Feijóo que le cese y también la convocatoria de elecciones. Vamos a ver precisamente cómo se encuentra el Partido Popular después de esta comparecencia. ¿Qué dicen los de Alberto Núñez Feijóo? Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. El PP respira aliviado tras la intervención de Carlos Mazón, en la que ha anunciado que se echará a un lado si no logra liderar la reconstrucción de Valencia. La dirección del partido pedía un gesto más allá de posibles ceses que, según fuentes del gobierno valenciano, preferían no confirmar ayer para centrar la intervención en las explicaciones. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, prometía que tras la comparecencia de Mazón los ciudadanos se sentirían parcialmente reconciliados con la clase política. Estemos atentos a lo que va a decir, a los compromisos que va a adoptar y también estemos atentos a todas y cada una de las explicaciones que ha de dar. Le aseguro que después de esa comparecencia habrá mucha gente que se sienta al menos parcialmente reconfortada con la clase política. Espero y deseo que así sea. La solución intermedia da aire a ambas partes dentro del partido tras unos días muy convulsos por haber estado en el ojo del huracán, sin poder centrar las críticas en la responsabilidad del Gobierno central y de Teresa Rivera. Gracias, Maite. La opinión pública también se está pronunciando respecto a la gestión política después de esta gota fría. Esta semana además hemos conocido las primeras encuestas. Una encuesta a nivel nacional y otra a nivel regional. Hablamos de las encuestas publicadas por Voz Populi y Es Diario. ¿Qué dicen estos sondeos? Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. En la encuesta a nivel regional de Valencia por parte de Es Diario, el Partido Popular perdería 3 escaños respecto a las últimas elecciones autonómicas, al igual que lo haría el Partido Socialista, que perdería otros 3 diputados en las Cortes valencianas. Los beneficiados serían Vox, que sube 1 escaño, y el principal beneficiado en Valencia sería el partido de Albises. Acabó la fiesta, entraría con 5 diputados, y a nivel nacional, la encuesta realizada por Voz Populi, el PP ganaría 18 escaños más respecto a las elecciones del 23J y se quedaría en 155 diputados en el Congreso. Formaría mayoría junto a Vox, que ganaría 3 diputados, y en el bloque de la izquierda el PSOE caería 6 escaños y se quedaría en 118 diputados, mientras que el bloque de Sumar y Podemos se desplomaría tras el caso de Rejón, con tan solo 11 diputados tras los 31 que consiguió Yolanda Díaz, y se acabó la fiesta, no entraría en el Congreso. Como hemos comentado, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha estado ausente durante semanas, ya que se encontraba en preparación para su examen para ser vicepresidenta de la Comisión Europea.
El Partido Popular Europeo, a petición del PP, ha decidido bloquear de momento el nombramiento de Ribera como futura comisaria hasta que dé explicaciones en el Congreso por los efectos de la gota fría, algo que tiene previsto hacer esta semana, el próximo día 20 de noviembre, en el Congreso de los Diputados. Se espera esta comparecencia. De esta forma queda también paralizado el sí o no al resto de vicepresidentes futuros de la Comisión Europea, por lo que se mantiene en el aire la conformación del nuevo Ejecutivo Comunitario. Desde hace días los de Alberto Núñez Feijóo han maniobrado para evitar el nombramiento de la ministra de Transición Ecológica como número 2 del Ejecutivo Comunitario. Ahora el PP europeo asume el discurso de los populares españoles que reclaman a Sánchez que retire la candidatura de Ribera para proponer, dicen desde el PP, otra alternativa, a otra persona, por ejemplo, al ministro de Agricultura, Luis Planas. Por eso le pido al Gobierno que retire la candidatura de Teresa Ribera ante la Comisión Europea y proponga a otra persona que concite el apoyo de la sociedad española. Yo pido en definitiva al Gobierno de España que no lleve a Europa los problemas que tiene en su seno. Incluso la líder del Partido Popular en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ya pidió a Ribera durante su audiencia que aclarase si va a dimitir o no Teresa Ribera como responsable del Ejecutivo Comunitario si finalmente llegase a verse involucrada a nivel judicial por el tema de la gota fría. Hoy no debería estar compareciendo aquí, debería haber comparecido ya en el Parlamento español ante sus conciudadanos, pero ha preferido estar escondida para salvar su sillón europeo y por eso estoy segura de que la historia y quizás también los jueces la juzgarán por su inacción y su incompetencia. Contésteme, señora Ribera, ¿se compromete usted a dimitir si se ve involucrada judicialmente para no arrastrar al descrédito a la presidenta von der Leyen y a todo el colegio de comisarios? Y sin embargo, desde el Partido Socialista, Pedro Sánchez descarta cambiar a Ribera y desde el Gobierno por Luis Planas y creen que la ministra tiene el apoyo de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen. Los socialistas creen que este bloqueo se va a resolver antes de lo previsto. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pedro Sánchez no cambiará a Teresa Ribera y la mantendrá como la candidata española para ser la vicepresidenta de la Comisión. Fuentes del Ejecutivo consideran una bajada de pantalones hacer caso al PP y sustituir por el ministro de Agricultura, Luis Planas. En el partido advierten a Feijóo que lo lleva claro y presumen del respaldo que Ursula von der Leyen le habría dado a Ribera, aunque el enfado es evidente. Los socialistas no han dudado en elevar el tono contra el líder de la oposición, Patxi López y Santos Cerdán. Lo que me parece es que Feijóo es un peligro para España y para Europa. Pues demuestra lo que es el PP, lo patriotas que son, ¿no? Pero lo cierto es que las cosas se complican. Hace unos días en el Gobierno cargaban contra el PP por bloquear el nombramiento de Ribera, pero confiaban en que al final se acabaría solucionando. Ahora ya no saben cómo puede acabar este envite. Cuando el caos se desata, es difícil encauzarlo, admite una fuente gubernamental. En el Ejecutivo tratan de encajar las piezas para ver cómo puede acabar este órdago de Feijóo, y lo que más le sorprende es que el Partido Popular Europeo, a excepción de Ursula von der Leyen, lo haya aceptado. En el Ejecutivo ponen el foco en el Congreso que los populares europeos celebrarán precisamente en Valencia, será en mayo de 2025. El actual líder, Manfred Weber, se juega a su reelección y estaría buscando el apoyo del Partido Popular español. En los círculos socialistas creen que si Weber amarra el apoyo español tendría asegurado su puesto, y es ahí donde marcan que el Partido Popular Europeo haya apoyado a Génova en su veto a evaluar a Ribera. La cuestión es cuándo se resolverá el embrollo y si Sánchez acabará cediendo en aras de un acuerdo. Gracias, Rubén. ¿Y qué dicen en Vox? Bueno, su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, critica que el Partido Popular pacte en Europa, dice, con el Partido Socialista, y considera que ni Teresa Ribera ni Luis Planas, ninguno de los dos, deben ser candidatos. Teresa Ribera es candidata a ser comisaria en la Unión Europea por un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Popular tiene que dejar de pactar con el Partido Socialista en Europa y tiene que hacer oposición frontal. Nosotros lo que pedimos al Partido Popular es que utilice la influencia que ha demostrado tener con sus colegas del Partido Popular Europeo y dejen de pactar con el Partido Socialista. Ni Teresa Ribera, ni Planas, ni nadie de los responsables de que en España estemos sumidos en una miseria en términos energéticos, en términos de sector primario e industrial, sin precedentes. ¿Dónde estaba Teresa Ribera el día de la catástrofe? El 29 de octubre y el día posterior. Cuando España, Valencia fundamentalmente, estaba sufriendo un desastre absoluto. Estaba estudiando. Teresita estaba estudiando. Estaba haciendo los deberes para ser vicepresidenta y comisaria de la Unión. La mano derecha de von der Leyen, que ha sido un desastre al frente de la Unión Europea.
Estaba preparando su examen. No estaba donde tenía que estar. Estaba a lo suyo, a su interés particular. No el de España, el suyo y el del Partido Socialista. Teresa Rivera es responsable, al igual que Pedro Sánchez y Carlos Mazón, del desastre acontecido en Valencia. Responsable por muchos motivos. Porque hubo fallos clamorosos en el envío y transmisión de la información sobre las lluvias torrenciales en el Barranco del Pollo. Estaban todos mirando a la presa de Forata, lógico y normal, pero puedes mirar a la presa de Forata sin descuidar lo que está pasando en el Barranco del Pollo, que fue lo que finalmente provocó la catástrofe. Hay responsabilidad de Teresa Rivera sin ningún género de dudas, tanto en las alertas y la transmisión de información como en la paralización de infraestructuras y obras clave para minimizar los daños en caso de lluvias torrenciales, en caso de gota fría. Aquí se han paralizado obras por cuestiones medioambientales, priorizando el hábitat de los grillos antes que el bienestar y la vida de miles de personas. Teresa Rivera es la responsable de limpiar el cauce de los ríos, cosa que no ha hecho en años, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar. No lo ha hecho. Por lo tanto, es responsable política de la catástrofe. Además de ser una ministra de Transición Ecológica y de Energía desastrosa desde todos los puntos de vista. En España estamos pagando la electricidad a precio de oro por culpa de esta incompetente, de esta analfabeta, porque es una analfabeta, no tiene ni pajolera idea de energía. No sabe ni interpretar, ni entender ni una factura de electricidad. No sabe cómo se forman los precios de la energía, la principal responsable en esta materia del país. ¿Y ahora quieren hacerla comisaria? El Partido Popular no debería poner condiciones. ¿Qué es esto de, bueno, vamos a negociar? No se negocia nada. Teresa Rivera no puede ser comisaria europea. Teresa Rivera tiene que dimitir. Teresa Rivera se tiene que ir a su casa. Llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos al tiempo de tertulia. La Trinchera de Llamas. Es Radio.